Listo, una vez ya hemos descartado las posibles eh, causas mortales y también hemos revisado cuáles son esas causas de disnea aguda. eh, Ahora pensemos cómo sería si el paciente nos llega con disnea crónica. Si este ya no es el que nos dice que la disnea se le instauró en hace 5 horas o hace 3 días, sino más bien este nos dice que se le instauró hace 2 meses, hace ya un año. Entonces, ¿cómo es eso? También vamos a usar prácticamente el mismo enfoque. Vamos a mirar si es pulmonar o si es extrapulmonar y vamos a ver cuáles son las más frecuentes que presenten disnea crónica. Entonces, comencemos otra vez por las extrapulmonares. De las extrapulmonares en este caso hay cuatro muy frecuentes que son la insuficiencia cardíaca, el derrame pleural, la anemia y la acidosis metabólica. Digamos que la insuficiencia cardíaca puede funcionar de dos formas, o puede funcionar como aguda cuando hablamos de una exacerbación de la insuficiencia cardíaca, o puede funcionar como crónica cuando simplemente es la patología de base que no está siendo tratada porque aún no es diagnosticada y pues cursa de forma crónica. Y lo mismo pasa con el EPOC. Entonces nos vamos y miramos la otra parte que es la de pulmonar, donde hay básicamente 5 enfermedades que son el EPOC y el asma, que hacen parte de las obstructivas, las neumoconiosis, que son un grupo de enfermedades exposicionales, la tuberculosis representando las infecciosas y el cáncer de pulmón en las neoplásicas. Entonces aquí la exacerbación de EPOC pasa lo mismo que en la falla cardíaca. Si se exacerba, pues cursa de forma aguda pues la patología, ¿ok? Entonces, comencemos con las extrapulmonares. La falla cardíaca, que se define como una disfunción miocárdica que resulta en un gasto cardíaco disminuido que no alcanza a suplir las necesidades corporales. Entonces, ¿qué puede causar una insuficiencia cardíaca? Un montón de cosas, ustedes ya las conocen: hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, patología reumática, enfermedad de Chagas. Eso hay un montón de cosas que pueden provocar una falla cardíaca y todas terminan provocando la misma enfermedad. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta falla cardíaca? Porque si llega a ser muy grave y el ventrículo izquierdo tiene una fracción de eyección muy comprometida, pues muy probablemente lo que pasa es que se acumule la sangre en la circulación pulmonar y nos produzca un edema pulmonar. Asimismo, la circulación mayor no va a recibir la sangre porque no hay gasto cardíaco o por lo menos está muy disminuido y nos va a provocar una hipoperfusión y pues de acuerdo a esto se van a presentar los síntomas. Adicionalmente, como es un paciente crónico, puede presentar hipervolemia. ¿Por qué? Porque si el riñón no recibe la sangre, porque hay un gasto cardíaco disminuido, él lo que dice es como, no tengo sangre, estoy en un estado hipovolémico, absorbamos agua para poder compensar esta situación. Pero lo que está pasando es que está acumulada toda en la circulación venosa. Entonces se genera una hipervolemia y el paciente entra en un estado congestivo, ¿sí? Y una taquicardia en un intento del corazón por poder satisfacer las necesidades corporales. Entonces, ¿cómo es el patrón de presentación de este paciente con falla cardíaca que cursa con disnea crónica? Entonces, ese es el paciente de 65 años que entonces acude por un cuadro clínico de unos 3 o 4 meses de evolución en los cuales él ha sentido que no puede respirar muy bien, que cuando está caminando y camina más de unos 50 metros, ya siente que no puede más, que tiene que parar, que tiene que sentarse. Y ustedes van y le miran y le hacen el examen físico y ese paciente tiene edema de miembros inferiores. Es más o menos ese el cuadro clínico. Ustedes le examinan a la auscultación y le encuentran estertores. Entonces, muy sugestivo. Entonces, para que vean, los síntomas congestivos pueden ser dados por disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Claro, este paciente tiene llenos sus pulmones de líquido, no lo deja dormir, no lo deja acostarse, entonces él se siente ahogado por ese edema pulmonar. Estertores de burbuja gruesa por lo mismo, se escuchan ahí las burbujas del choque del aire con el agua. Sibilancias podrían hipotéticamente encontrarse tos, ingurgitación yugular, porque esa acumulación de sangre en la circulación venosa provoca que la vena yugular pum, se distienda y lo podamos ver. Hepatomegalia, porque ese hígado está recibiendo toda esa acumulación de sangre. El reflejo hepatoyugular, cuando nosotros golpeamos ese hígado, la vena yugular se distiende. Ascitis, porque se llena la cavidad peritoneal de líquido por el mismo estado edematoso y edema de miembros inferiores. Entonces,
Estos son los síntomas congestivos. Y por hipoperfusión, que es la otra posible, o sea, la otra cosa que también pasa, puede haber confusión, mareo, síncope, debilidad, fatiga, palidez, frialdad, sobre todo eso es muy frecuente, se ven muy fríos, uno toca a los pacientes en sus extremidades y están muy fríos, oliguria, palpitaciones porque ellos sienten esa taquicardia. Ese es más o menos el patrón de presentación de una falla cardíaca, ustedes ya lo conocen súper bien. ¿Qué pruebas complementarias se usan en la sospecha de un paciente con falla cardíaca? A ese paciente nosotros le decimos vamos a hacerle un eco para mirar si sí tiene esa falla cardíaca, para mirar su fracción de eyección, para ver si tiene hipertrofia de los ventrículos. Y digamos que en los pacientes que de pronto no es tan claro el cuadro clínico y queremos pedir unos péptidos natriuréticos para estar más seguros antes de hacer el ecocardiograma, lo hacemos. Pero el solo ecocardiograma con la sospecha clínica son diagnóstico de falla cardíaca. Y digamos que como hablábamos, pues en el contexto de un paciente con disnea y que acuda con cierto tiempo de evolución, o que acuda con dolor torácico, que acuda con estertores, con todos estos hallazgos, pues no está de más pedir una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax de un paciente con falla cardíaca podemos encontrar cardiomegalia, derrame pleural y las líneas de Kerley, que eran las que les hablaba en la tutoría de radiografía de tórax. Entonces, cardiomegalia, evidentemente, porque el corazón trata de crecer, hace una hipertrofia en un afán de poder responder a las necesidades corporales, sobre todo en la cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva se caracteriza porque le llega al paciente esa sangre con toda la presión arterial y para él poder responder a esa presión arterial tiene que hacer una fuerza muy grande. Entonces, como todo el tiempo está sometido a tener que hacer fuerzas grandes, termina hipertrofiándose, ¿sí? Y esto es lo que se ve, una cardiomegalia muy marcada, ¿okay? Hay una clasificación especial para la disnea que es de origen cardiopulmonar, específicamente en la falla cardíaca, que es la clasificación de NIHA, y es la que vemos acá. Entonces, para que se la repasen, ¿no? El clase 1 es el que no tiene limitación durante la actividad ordinaria, el clase 2 es el que tiene leve limitación para la actividad física, clase 3 es moderada limitación para la actividad física y el clase 4 es el que ya no puede hacer casi que nada. O sea, en reposo inclusive se le presentan sus síntomas. Listo, ya vimos la falla cardíaca, que era lo cardiovascular. Nos vamos ahora con pleural. El derrame pleural puede ser una de las enfermedades con la que más cursan frecuentemente pacientes con disnea, pero digamos que el derrame pleural, más que ser una enfermedad, es como una condición que puede ocurrir en muchas enfermedades. ¿Y qué es el derrame pleural? Es una acumulación patológica de líquido en el espacio pleural y principalmente se debe a tres enfermedades: a la falla cardíaca, al cáncer y a la neumonía. ¿Ok? Pero igual derrame pleural puede ser producido por muchísimas enfermedades. Entonces, pues no se queden solo con estas tres. Los derrames pleurales se pueden clasificar en exudados y trasudados. Los exudados son aquellos que tienen un líquido más bien como inflamatorio, con células, con proteínas. Entonces son más bien como por ejemplo el pus, ese es un exudado. Pero los trasudados son el resultado de la extravasación del plasma. Entonces esto es básicamente agua con alguna que otra cosita, pero no tiene células, no es rico en proteínas, no, el trasudado no es así. Entonces, ¿cuándo nosotros esperamos un exudado? Evidentemente en un proceso o de neumonía o de cáncer. En la neumonía se va a producir todo ese pus, pues ese va a ser un exudado. Y el trasudado lo vamos a esperar más, por ejemplo, en la falla cardíaca, donde el problema es más una cuestión de edema, ¿sí? De extravasación del líquido. Digamos que muy frecuentemente los exudados suelen ser unilaterales, pues porque la patología es local, ¿no? Pero el trasudado es más bien bilateral porque el estado edematoso ocurre a lo largo de todo el cuerpo, no es localizado en el contexto, por ejemplo, de una falla cardíaca. Entonces, puede pasar en falla cardíaca, puede pasar en cirrosis, en síndrome nefrótico, que son todas enfermedades que cursan con estados edematosos. ¿Cuál es el patrón de presentación? Va a depender de la patología subyacente. Suele ser asintomático, pero puede cursar con dolor pleurítico, porque obviamente todo este líquido acumulado está rozando esas pleuras y puede generar dolor. Trepopnea. Entonces, cuando hablábamos de lo que era la trepopnea, decíamos que era
que el paciente cuando está en decúbito lateral hacia un lado siente mucha disnea, pero cuando está hacia el otro se le alivia increíblemente la disnea. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, en el paciente que tiene el derrame pleural unilateral, entonces obviamente va a tener una restricción ese pulmón para expandirse, ¿no? Entonces, si el paciente se hace hacia el lado donde está el pulmón afectado, pues evidentemente va a ir mucha más sangre, la perfusión va a ser mucho mayor a ese pulmón afectado. Y como la perfusión es mayor a un lugar donde no está bien ventilado, pues la difusión de oxígeno va a ser mucho menor. Mientras que si el paciente se hace hacia el lado del pulmón no afectado, la perfusión va a ser muy buena para un lugar que está muy bien ventilado. Entonces mejora muchísimo la disnea. Esto es básicamente la trepopnea. Y la tos no productiva, que también puede presentarse en el derrame pleural. Entonces, al examen físico, ¿qué podríamos encontrar en este paciente? Una disminución de las vibraciones vocales, porque acuérdense que nosotros hablábamos que el líquido, al estar en la cavidad pleural y no en los pulmones, funciona como un obstáculo para el paso de las ondas sonoras. Matidez, porque obviamente, claro, eso está lleno, no es aire, sino que es líquido, está ocupado, entonces cuando hacemos la percusión sentimos mate, y los sonidos respiratorios disminuidos, precisamente porque el pulmón no se está pudiendo expandir bien, sobre todo cuando el derrame pleural es masivo. ¿Qué pruebas complementarias le hacemos a este tipo de pacientes? La radiografía de tórax, pero realmente es muy difícil que uno sospeche un derrame pleural, donde siempre suele ser incidental el descubrimiento de estos derrames pleurales. Pero bueno, supongamos que una radiografía de tórax, y en los hallazgos de la radiografía de tórax lo que vamos a ver es el clásico signo del menisco, que va a ser una ocupación aquí del receso costodiafragmático. Vemos aquí una opacidad radiopaca que ocupa ese receso costodiafragmático, y adicionalmente hace el signo del menisco, que es esta curva que vemos acá. ¿Ok? De las compensatorias, entonces de las compensatorias está la anemia y la acidosis metabólica. La anemia, ustedes saben muy bien que es la cantidad disminuida de hemoglobina en sangre o de los glóbulos rojos. Entonces, al disminuir el suministro de oxígeno, precisamente porque no hay hemoglobina, y aumentar las concentraciones de CO2 en los tejidos, entonces se favorece una disminución del pH local. Acuérdense que la hemoglobina se encargaba tanto de llevar el oxígeno del pulmón al tejido como llevar el CO2 del tejido al pulmón. Y si no hay quien se lleve el CO2, entonces ese tejido se va a llenar de CO2, y el CO2 dijimos que funcionaba como un ácido, entonces se disminuye ese pH local, y la disminución del pH local lo que va a provocar es que se envíe un estímulo nervioso, porque ahí van a haber unos receptores que sensan esa disminución del pH local, y se envía ese estímulo nervioso donde se traduce en el tallo cerebral, en los centros respiratorios, como una sensación de disnea. ¿Ok? Y el patrón de presentación obviamente va a depender del tipo de anemia, ¿no? De la patología que esté provocando la anemia. Pero sin embargo hay unos signos y síntomas propios de ella, que son el cansancio, el mareo, se ven pálidas las mucosas, la cara, las uñas son súper delgaditas, pliegues palmares súper pálidos, taquipnea. Ese es el paciente anémico. ¿Qué pruebas complementarias? Pues más que complementarias, no, es el hemograma el que nos dice que la persona tiene anemia, pero pues así la confirmamos, ¿no? Ahora, la acidosis metabólica. Si recordamos, la acidosis metabólica implica que existe una disminución del pH y que lo que esté reducido es el bicarbonato. Eso es una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un afán por compensar esta situación, la enzima anhidrasa carbónica neutraliza el incremento de los protones que caracterizan a este pH reducido, produciendo CO2 y agua. Entonces, si nosotros tenemos mucho CO2, tenemos que botarlo. Y para poder botar ese CO2 que se está produciendo en cantidades inmesurables, pues comenzamos a exhalar el CO2 mucho más rápidamente. Entonces esa exhalación rápida produce una respuesta de hiperventilación. Es la hiperventilación lo que caracteriza la acidosis metabólica. Patrón de presentación. Depende cuál es la enfermedad que está ocasionando esa acidosis metabólica, pero la más frecuente es la cetoacidosis diabética. Entonces la cetoacidosis diabética es ese paciente de 17 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 1 que se fue de viaje y se le olvidó llevar sus insulinas, y entonces ahora está presentando una crisis hiperglicémica que terminó en una acidosis metabólica gravísima,
y pues está hiperventilando porque su cuerpo en un afán de compensar la situación está tratando de sacar ese CO2. Entonces ellos presentan esta respiración característica que conocemos como la respiración de Kussmaul, pero pues también hay que pensar que existen otras causas de acidosis metabólica, como la cetoacidosis alcohólica, como la acidosis por acumulación de uratos en la insuficiencia renal, o la acidosis por toda esa exposición a tóxicos que puede ser tolueno, puede ser salicilatos, pueden ser entre otros posibles tóxicos. ¿Qué pruebas complementarias? Cuando nosotros veamos esta respiración de Kussmaul, sus gases arteriales. Y en los gases arteriales lo que vamos a encontrar es que el paciente tenga un pH bajo, tenga un bicarbonato bajo y tenga un CO2 bajo. ¿Listo? Que bueno, pH bajo por la acidosis. Si decimos que es metabólica, el bicarbonato tiene que estar bajo y el CO2 en un intento por compensar, pues también tiene que estar bajando. Listo, esas son las causas de disnea crónica extrapulmonar. Terminamos con las de crónica pulmonar y listo.